Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amados hijos, siervos, consiervos, ministros. El eterno Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Para los nuevos, para los que están ingresando a estas transmisiones, les habla su servidor, a los pies de Jesús, César Castro, pastor del ministerio de la iglesia Yahshua Ríos de Agua Viva para el mundo. Un ministerio que el eterno Dios nos ha dado con una visión de llevar a cada persona, a cada familia, sobre la piedra angular que es nuestro amado Yeshua, Jesús, a través de la escritura, la Torah, esta misma palabra que nosotros conocemos como Reina Valera, la Biblia, es la Torah, donde está la instrucción. Torah significa instrucción. Hago esta pequeña introducción para aquellas personas que nos están acompañando, que ingresan por primera vez o que están ingresando ya a algunas de las transmisiones. La visión de nuestra iglesia es llevarlo a la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? El camino recto, que es la Torah, la palabra, las escrituras, la Santa Biblia, como la conocemos, a través de ella, desde el contexto hebreo. Jesús, la nacionalidad de Jesús, ¿cuál era? No era colombiano, no era europeo, no era romano, no. Era hebreo, era judío, de la casa de Judá. Así que las escrituras, ¿de dónde vienen? Del hebreo. Entonces, desde allí nosotros creemos en el Dios de Israel. Y como lo hemos venido enseñando, tú y yo somos Israel, somos Efraín, el hijo menor que se fue de la casa, que fue esparcido, pero que regresó. Nosotros somos Efraín, nosotros somos Israel, nosotros somos las ovejas esparcidas de la casa de Israel, que regresamos como ese rebaño. Entonces no estoy diciendo ni enseñando en ningún momento, no somos judíos mesiánicos, no estoy enseñando tradiciones de hombres, no estamos enseñando nada de eso, estamos enseñando las escrituras, lo acorde, lo que está vigente, porque muchos dicen que el Antiguo Testamento ya no rige, que lo abolió Yeshua, pero no es así. Enseñamos las escrituras desde ese marco, desde ese contexto, desde la enseñanza hebrea, que es la traducción donde aparece la Reina Valera. Entonces tratamos de enseñar lo mejor posible. ¿Somos mesiánicos? Sí, somos mesiánicos. ¿Por qué? No somos cristianos. He estado trabajando en el concepto, en tratar de enseñar el concepto. No somos cristianos. Bueno, los llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, pero en la palabra hebrea, en la Torah, no aparece la palabra Cristo. Cristo no está acá traducido, es Hamashiach, que es Mesías, Salvador. Entonces seríamos seguidores del Mesías. Entonces, ¿cómo seríamos? Mesiánicos, no cristianos. Evangélicos por el Evangelio, que es la palabra, la Torah, el mensaje. Entonces podríamos llamarnos mesiánicos, pero no judíos mesiánicos. No, entiéndalo bien. No los estoy llevando a ningunas tradiciones, sino enseñando lo que está vigente, lo que es la palabra, el primer pacto y el pacto renovado. O sea, el mismo pacto, pero que fue confirmado, que fue renovado. Amén. Entonces vamos a estar en la enseñanza. Vamos a ir a seguir retomando con el mensaje que el eterno Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha estado trayendo acerca de una palabra profética para el 2021, acerca de la terminación del cautiverio.
Vamos a continuar con el mensaje. El eterno Dios nos venía instruyendo acerca del cautiverio que estaba pasando Judá en Jeremías. Entonces vamos a continuar Jeremías 33. Jeremías 33. Yo sé que a muchos el eterno Dios ya está hablándoles en este momento. Jeremías 33, sí. Continuamos. Jeremías 33. Jeremías 33, dice la palabra del eterno Dios. Ahí está un poquito más el volumen. Dice el eterno Dios: vino palabra de Yahweh a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Recuerden que lo habían llevado preso porque el rey se enojaba, porque Jeremías solo traía palabra de exhortación contra ellos. Así ha dicho Yahweh, que hizo la tierra, Yahweh que lo formó para afirmar, Yahweh es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Oh santo, voy a tener un momento en este versículo que es muy trillado en nuestros medios, en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana. Siempre tomamos este versículo: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tremendo. Pero ¿qué realmente está hablando? El contexto. Aquí me está hablando el Jeremías 33. Estaban en cautividad y le estaba hablando a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Aquí le voy a enseñar a través de las escrituras, no sacándolo fuera de contexto, no aplicándolo para solamente nuestras vidas. No, se lo voy a explicar conforme lo que dice aquí las escrituras. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Jeremías estaba cautivo, preso en el palacio. Recuerden, no era una mazmorra, estaba en la cárcel del palacio, estaba preso en el palacio. En varias ocasiones estuvo en la mazmorra, en otros momentos estuvo en el palacio, encerrado allí. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba allí encerrado, preso. Le habían privado de su libertad. Vemos que en versículos atrás, también lo expliqué y veníamos con la secuencia de la enseñanza, el eterno Dios le envía un mensaje contundente a Jeremías: compra una heredad, cómprala, ve y cómprala. Y dice Jeremías: pero ¿para qué la compro? Estamos a punto de ir esclavos a Babilonia. Ya hay una palabra profética: Babilonia nos llevará cautivos, ganará la guerra y nos llevará cautivos. ¿Para qué? ¿Por qué un sentido de comprar un lote, una propiedad? ¿Para qué? Aunque no lo entendía, Yahweh le dio una orden. Dijo: cómprala, porque vendrá tu primo. Y llegó y se la ofreció, y Jeremías, aunque no entendió, la compró. La compró. Estoy hablando a muchos que en este año 2021 el eterno Dios le está hablando de comprar propiedad, de comprar una tierra, un lote, una propiedad, vivienda. Aunque no lo entiendas, aunque todas las circunstancias sean contrarias, aunque las circunstancias económicas, aunque todavía estemos viendo circunstancias del año anterior, ¿sí?, que se extendieron a este año de la pandemia, de las cuarentenas y de todo esto que está ocurriendo, de la economía. Aunque todo esté así, aunque no lo entiendas, compra. Y yo sé que a varias personas le está hablando en este momento: compra vivienda, compra lotes, compra casas, compra propiedades. Aunque no lo entiendas, cómpralos. Este año va a ser el año en que vas a adquirir esa vivienda. Y el Espíritu Santo me decía: esta palabra estoy hablando Jeremías 33, de lo que estaba ocurriendo, pero el Espíritu Santo me dice: diles que este año comprarán.
aunque no lo entiendan, aunque las circunstancias sean contrarias y adversas, comprarán. Así que es el que es entendido, escucha y lo acciona, lo coloca en acción, lo ejecuta y lo desarrolla. Así que aquellos que están pensando, han estado pensando proyectos, metas para este año, que han estado pensando, voy y me postulo para los subsidios, para vivienda, para esto, para aquello. Sí, hazlo. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Jeremías no entendía, estaba preso en Judá y iban a ser llevados presos por Babilonia. Entonces no entendía. Imagínese la condición de él. Estaba preso, le había hecho comprar una propiedad que se iba a desvalorizar, que no iba a tener un valor y que lo iban a llevar cautivo. Construir, adquirir, edificar también. Edificar, comprar lotes, vivienda, casa, propiedades. Lo que compró fue una heredad, dice, y volverán. Y volverán era una palabra profética. El comprar era que iban a volver nuevamente libres e iban a edificar, a sembrar, a edificar, a construir. Entonces, palabra profética. Construir, extenderse, comprar. Luego lo entenderán. Luego me dirán, pastor, sí, ya entendí. Así que a medida que se va desarrollando el Espíritu Santo de Dios, va trayendo palabra de ciencia. Entonces estaba prisionero. Todavía no había ido esclavo a Babilonia. Había comprado una propiedad para perderla, decía él. No entendía. Entonces el eterno Dios por eso le contesta de esta forma. No es como tomamos nosotros el pasaje, ¿no? Es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ahora sí lo podemos aplicar para nuestras vidas, para nuestras circunstancias. A veces no entendemos por qué Dios le habla de esta manera a Jeremías. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una circunstancia difícil, dura. Y así mismo nos ocurre a nosotros. Ahora sí vamos a aplicarlo. Tal vez estás viendo circunstancias difíciles en tu vida. Pero aunque las veas, aunque te sientas así como preso, de que no puedes salir, de que no puedes hacer, Dios está tomando el control de tu vida y te está diciendo, como le dijo a Jeremías, en esa condición en la que estaba, te está diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Jeremías. Tú no entiendes por qué te mandé a comprar esa heredad. Tú no entiendes, ves las circunstancias que están ocurriendo, pero yo tengo un plan y un propósito grande. Clama a mí y yo te lo mostraré, yo te lo revelaré, yo te daré respuesta, yo te diré. Amén. A eso es que yo lo llevo, a que usted clame para que el eterno Dios le responda. Pastor, clame usted por mí. Pastor, ayune usted por mí. Pastor, ore usted por mí. Pastor, sí, yo lo puedo hacer. Mi esposa, el ministerio lo está haciendo. Pero también lo llevamos a que usted, como hijo de esta casa, de esta familia, de este ministerio, de esta iglesia, usted también lo pueda hacer. Amén. Entonces, el eterno Dios quiere mostrarte cosas que no entiendes, pero tienes que clamar a Él para que Él venga con la revelación y te muestre el diseño, te muestre el propósito, el plan que tiene contigo. Porque así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Ariete, bueno, le voy a explicar qué es ariete. A mí me gusta mucho explicar, enseñar. Siempre el eterno Dios me ha llevado a desarrollar ese ministerio de enseñar, de ser, podríamos llamarlo maestro, de enseñar. Un ariete era, ustedes lo han visto de pronto en las películas de
antiguas de guerra, entonces cuando dos naciones se enfrentaban con espadas, con lanzas, con arcos, y las murallas de las ciudades, los muros protegían la ciudad, las murallas estaban bien fortificadas y las puertas tomaban unos troncos muy gruesos, troncos, y les colocaban en la punta unas formaciones de hierro, y lo tomaban muchos hombres de un lado, hombres del otro, cogían el tronco y tomaban impulso y golpeaban, como esas que tienen ahora la policía para golpear así y irrumpir y romper las puertas e ingresar. Pero esas no eran cualquier puertecitas, eran puertas gigantes. Entonces tocaba con tremendos troncos, arbustos completos grandes, y eso se llamaban arietes, para destruir puertas que habían a la entrada de las murallas de las ciudades. Con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sí ve? Ahora vamos a entender este otro versículo. Lo que estaba ocurriendo, Dios había traído guerra para que los oprimieran. ¿Por qué, pastor? ¿Pero por qué era Dios así? No, ellos se habían apartado de la senda antigua, del pacto que Dios había hecho con ellos. Dios, nosotros no podemos hacer pactos, nosotros no. Un pacto o una alianza o un contrato, eso es un pacto, que se hace entre dos personas de un mismo nivel, de un mismo rango. Un contrato. Cuando celebramos un contrato de una propiedad entre dos personas, él me la vende, vamos a una notaría, firmamos los dos. Alianzas que se hacían entre reyes, príncipes, del mismo nivel jerárquico. Alianzas que hacían entre los reyes en la antigüedad, presidentes que hacen alianzas económicas, políticas. Eso era lo que Dios había hecho. El único que puede hacer pacto con nosotros es Dios. Nosotros no podemos hacer con Él. No podríamos llegar, no tenemos la jerarquía, el nivel de compararnos a Dios. Por eso cuando Dios hizo pacto con Abraham, no Abraham hizo pacto con Dios, Dios con Abraham. Él no podía hacerlo. Simplemente Dios tomó las dos posiciones, la de él y asumió la de Abraham, e hizo un pacto. ¿Cómo se hacía? ¿Recuerdan? Dios le dijo a Abraham: tráete tantos animales, córtalos a la mitad. Una mitad de este lado, una mitad del otro. Un rey y el otro estaban frente. Así como pasan cuando cambian de lugar los equipos de baloncesto o de voleibol, que se van por la línea y el uno pasa por un lado y el otro pasa por el otro, así. Exacto, así lo hacían. Alrededor del sacrificio los animales estaban cortados, la mitad de un lado, la mitad del otro. La sangre corría por una zanja. Por un lado pasaba el rey que estaba de este lado, y por este lado cambiaban de lugar y hacían el contrato, la alianza, el tratado. Eso es lo que se hacía cuando se habla de pacto que Dios hizo con Abraham. Eso fue lo que hizo. Pero ¿qué hizo el eterno Dios? Hizo el lugar de él, pasó hasta donde estaba Abraham y luego se devolvió, hizo la parte que le correspondía a Abraham y también lo hizo. Abraham no hizo nada porque no tenía el poder, no tenía el nivel jerárquico, así que Dios hizo las dos partes. Dios hizo pacto con Abraham, Dios, no Abraham. Así que pactos que cuando usted escuche en la radio, en la televisión, que diga: haga pacto con Dios en estos momentos, traiga. Fuera de lo que dice las escrituras, no coincide con las escrituras, mal enseñado, mal direccionado, tenga cuidado. Amén. Entonces se habían alejado del pacto que Dios hizo con ellos. Entonces, ¿qué trajo Dios? Calamidad, muerte. Deuteronomio 28. Acontecerá que si escucharas la voz del eterno Dios y la pusieres por obra,
Pero también si usted lee Deuteronomio 28 más adelante, y si no lo hicieres, ahí traen las consecuencias: muerte, enfermedad, tumores, todo esto. Entonces se habían alejado y Dios los llevó, ellos mismos produjeron un castigo. Dios no los castigó, ellos mismos. Las escrituras dicen: si escuchares y la pusieres por obra, te acontecerá esto. Pero si la escuchares y no la pusieres por obra, te acontecerá. O sea, uno mismo se busca su mal. Uno mismo obtiene el resultado de sus actos. Así que no es Dios. Dios colocó, está delante de ti el camino, el bien y el mal. Tú eliges. Si eligiste el mal, pues el fruto vendrá. De todo lo que el hombre sembrare, esto recogerá. Si siembras maldad, maldad, en algún momento recogerás. Solamente llevamos unos pequeños versículos y bueno, ya me he demorado un poquito. Vamos corriendo. A causa de su maldad, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Versículo 5, Jeremías 33. Entonces, ahora vamos al 6, que es muy citado. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué estaba ocurriendo? Muerte y destrucción, porque había escondido su rostro lo había escondido de la ciudad a causa de su maldad. Amén. Entonces, el 6 está diciendo: pero si se volvieren de su maldad, entonces dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Sanidad. Siempre he hablado, cuando oro por las sanidades, por enfermos, ¿Dios trae medicina? Claro que sí. La medicina, todo lo que usted pueda hacer, ¿sí?, humanamente, por un tratamiento acerca de algún área de su cuerpo, debemos hacerlo. Y Dios se encarga. Trae la medicina, pero también trae sanidad sobrenatural. Yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aleluya. Y haré volver, ¿sí ven? Si se volvieren, y dice, les traerá sanidad y medicina a lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Apliquémoslo para nuestra vida ahora. ¿Qué está ocurriendo en nuestro entorno? ¿Qué está ocurriendo a nuestro alrededor? Pero si nosotros nos acordásemos del eterno Dios, nos volvemos a nuestros caminos, nuestras familias los llevamos por ello, dice que nos traerá medicina, sanidad y nos curará. Aleluya. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, como cuando empezaron a caminar en la senda del principio, en la senda antigua. Cambiémosle antigua, senda del principio. Volvámonos al principio, al cual nos apartamos, el camino del cual nos apartamos. Amén. ¿Cuál es el camino? El camino es Yeshua. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí ve? De ese camino no debemos salirnos. Y si nos salimos, volver a Él. Un saludo especial a Armando Rubio, a Diana, a su ministerio. Que el eterno Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Y los 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. ¿Sí ven? Aquí está hablando acerca del fruto de la maldad, lo que les trajo. Pero ahora está diciendo, si se volvieren de sus malos caminos, yo me volveré a ustedes, los sanaré, los curaré, les traeré medicina, sanidad, los regresaré de los cautiverios y los estableceré en el camino como al principio, y los limpiaré de su maldad con que pecaron contra mí, contra de su rebelión, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Entonces está hablando del testimonio, que si Dios hace eso contigo,
y conmigo los que están alrededor, las naciones, en los barrios, en la ciudad, verán, dice, pero ¿cómo a él, a ella le va tan bien en medio de todas estas circunstancias, de toda esta situación económica tan terrible, tan tremenda? Ellos pueden prosperar, estar bien, no les ha dado enfermedad, y si vino enfermedad, eso les pasó rápido, no les ocurrió nada, no les vimos síntomas, no les vimos que se enfermaran, no les vimos que los hospitalizaran, no vimos nada de eso. ¿Qué ocurre? Es que el favor, la gracia del eterno Dios está sobre ti, sobre tu familia, sobre tus cosas, sobre tus graneros, sobre tus bienes, sobre todo. Él es el que guarda. 10. Así ha dicho Yahweh: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Yahweh. Así dice Yahweh de los ejércitos: este lugar desierto, sin hombres y sin animal, y en todas las ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los que les cuente, ha dicho Yahweh. Saludo especial a Santo, a Kevin de la Hoz, a la señora María Caro. Bueno, la señora María Caro, para los que no la conocen, es la mamá de este siervo, la cual Dios tuvo un propósito, y por eso hablaba en la escuela de profetas acerca de que venimos desde antes de la eternidad, de antes que nos colocase en el vientre de nuestra madre. Ya Dios tenía el diseño, ya nos había preparado con ministerios, con dones y con los dones del Espíritu Santo, y cuando nos introduce en el vientre de nuestra madre, ya nos vamos equipados. Cuando Dios me colocó en el vientre de mi madre, lo hizo con un propósito y la utilizó a ella para un propósito, para traer a luz a este servidor suyo que ahora está haciendo este propósito. Entonces, gracias a ella, los principios que me inculcó y que me llevó a tomar estos caminos, estas sendas, que me instruyó y que me ha estado animando en tiempos difíciles, complicados, siempre me ha llevado a que continúe. Un saludo especial a ella, a Kevin, que está conectado, Kevin de la Hoz. Aleluya. Así ha dicho Yahweh. Me perdí un momentico. 14. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que confirmará la buena palabra que había hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. A la casa de Israel. Tú eres Israel, recibe la palabra, recíbela. Pastor, pero está hablando de ese tiempo. Sí, está hablando de ese tiempo donde habían entrado en cautividad, pero está hablando de un periodo de tiempo que vendrás tú también a libertad. Lo estamos aplicando ahora para nuestras vidas. Aleluya. Cautividad estabas, pero ahora estás pasando a tiempo de libertad. Libertad. Estás en una transición de libertad. Libertad, un proceso de libertad. Y recuerden, de la transición de la cautividad a la libertad no es un chasquido de dedos. No es un chasquido de dedos. Y que ya por obra y arte ya aparecieron las cosas y se restauraron. No, es un proceso. Es un proceso. Ellos salieron de la cautividad. Vamos a adelantar un poquito. Salieron cautivos, se fueron y la ciudad estaba quemada, destruida, abandonada. Les tocó que empezar a edificar. Y usted no edifica en un día. Usted no pega una hilera de ladrillos en un día. Preparar el concreto, preparar los materiales, preparar todo, lleva un tiempo. Así que no se desespere si en 1, 2, 3 o una semana usted no ve la respuesta. No se desespere.
Vendrán días, dice Yahweh, que confirmará la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y habrá juicio, justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y será llamada Yahweh, justicia nuestra. Aquí voy a hacer un paréntesis porque aquí ya empieza a hablar una palabra, una profecía que aún no se ha cumplido, que aún no está ocurriendo, que vendrán en tiempos postreros. Acuérdense, le estoy enseñando tal cual como dice las escrituras. Esto ya no es aplicable, sino que está hablando de tiempos postreros, tiempos que van a venir. Porque se lo voy a explicar. En aquellos días, aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo. ¿Qué era un renuevo? Un renuevo es una comparación de un árbol, de una planta donde se astilla, a veces se corta la rama y luego vuelve a brotar. Eso es un renuevo, cuando empieza a germinar nuevamente una ramita y sale reverdeciendo allí, o de un tronco cuando se corta y empieza a salirle una ramita. Ese es el renuevo, como una nueva rama o un nuevo hijo. Renuevo, hijo de justicia. Recuerde que hay una profecía que ya se cumplió. ¿Cuál era el renuevo? El renuevo de David era Yeshua, de la casa de David, de la casa de Judá. Él nacería. ¿Y se cumplió? Sí, se cumplió. Ya se cumplió. ¿Ya lo hizo nacer? Sí. Y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, está hablando en tiempos futuros, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. ¿Cuándo? Ahorita en estos momentos, si usted se da cuenta, no hay guerras, hay de todo lo que está ocurriendo. Un saludo muy especial a doña Marlene Portela, a sus hijos, a Cristina, a Andrea y a Manuel. Que el eterno Dios los continúe bendiciendo en gran manera. Entonces, en estos momentos no hay paz, no hay justicia. Vea usted toda la injusticia que hay por el mundo, la rebelión, las guerras, todo aquello que se presenta. Y está hablando de un futuro. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Yahweh, justicia nuestra. Acuérdese, algo que nos enseñaron, Yahweh Sidkenu. Yahweh nuestra justicia. Eso es lo que traduce Yahweh nuestra justicia. Está hablando de un atributo, de una característica de Yahweh. Yahweh es justo. Nadie más hay justo sobre la tierra. Nadie. Solo Yahweh. Nosotros podemos ser correctos, más justos. El único justo y que fue hallado justo es Yeshua, el Eterno. Entonces, Yahweh Sidkenu sería la palabra original, que traduce Yahweh nuestra justicia. No es un nombre de Yahweh. Voy a corregir nuevamente porque he visto que enseñan mal, inadecuadamente utilizan la palabra. El nombre de Dios no es Yahweh Sidkenu, es un atributo, una característica. Los nombres de Dios, Adonai, Hashem, Adonai, Yahweh, Yohei Baihei, son los nombres de el Eterno. Adonai, bueno, y tiene más, sino que le estoy colocando un ejemplo. Esos son nombres designados para el eterno Dios. Adonai, Yahweh, Yohei Baihei, Hashem. Esos son los nombres. Elohim, Dios de justicia. Esos son nombres del eterno, propios, ¿sí? Yahweh sí que no es una cualidad, que Él solamente Él es justo. Entonces eso que le enseñaron, Yahweh Sidkenu, Yahweh Nisi, Yahweh Rafa, no, Rafa o Rafi significaba Yahweh sanador. Es una característica, Yahweh sanador, quien da vida, es paz, es nuestra justicia, es nuestro estandarte, es nuestro proveedor. Es una característica, pero no es un nombre, es un atributo, no es un nombre. Erradamente nos enseñaron. Entonces, para que usted pueda aprender bien. Y esto es lo que hace nuestro ministerio, enseñarle lo mejor posible. Porque así ha dicho Yahweh: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Hay alguien en este momento
en Israel sentado en el trono que sea de la casa de David. No, el único que vendrá, que es justo y que vendrá a reinar, Yeshua. Aquí está hablando. Le estoy haciendo un paréntesis porque aquí entran, hay profecías y profecías, unas que se han cumplido, otras que no, y le estoy enseñando cuáles no se han cumplido. Está hablando de los tiempos postreros. Escuche, ni a los sacerdotes ni a los levitas faltará varón delante de mí que ofrezca holocaustos, haciendo ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, así ha dicho Yahweh, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto, ¿sí ve? Mi pacto, lo que yo le enseñaba, no el pacto de nosotros. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios. Usted puede hacer pacto con un hermano, en el trabajo, con alguien, es un compañero de trabajo. Bueno, como quiera hacerlo, una alianza, un contrato lo puede hacer. En una notaría puede hacer un contrato con alguien, pero con Dios no se puede hacer. Dios no se puede hacer. No se puede. Dios es el que hace pacto con nosotros. Así ha dicho Yahweh, si pudieres invalidar mi pacto, no el de nosotros, con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. ¿Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David? Mi pacto con David. Dios fue el que hizo pacto, el que le dio la promesa, no David que hizo pacto con Dios. ¿Sí ve? Escuche las escrituras, el que tiene oído para oír, escucha y trae el entendimiento, el Espíritu Santo y la revelación. Es Dios. ¿Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y los sacerdotes, mis ministros? Entonces está hablando del tiempo postrero, cuando él reine sobre todas las naciones y venga el deseado, el eterno Dios. Como no puede ser contado el ejército del cielo, de los ángeles, ni la arena del mar se pueda medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Yahweh escogiere ha desechado, y ha tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Yahweh, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus esclavos y tendré de ellos misericordia. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si se podría invalidar lo que él ha dicho. Si el día pudiese, si no hubiese día y si no hubiese noche, ¿cuándo va a dejar de haber día y cuándo va a dejar de haber noche? No se puede. Ya que no se invalidará nunca su pacto, es eterno. Muchos dicen por ahí, ya se cumplió, ya no existe, ya no nos afecta, ya no nos aplica, ya eso es el antiguo. ¿Cuál es? Antiguo Testamento significa un pacto que Dios hizo y Dios no se puede retractar. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que llamamos Nuevo Testamento. El pacto primero lo renovó, lo reafirmó, como cuando uno hace votos, renueva los votos matrimoniales. Está reafirmando el pacto que hizo al principio, no lo está cambiando, no se está casando con otra, con la misma mujer, con el mismo hombre, se están uniendo nuevamente y recordando, reafirmando las promesas que hicieron. ¿Sí se da cuenta? Está reafirmando. O sea que reafirmó, confirmó y reafirmó el primer pacto. Entonces lo que llamamos Brit Hadashat, renovación del pacto. No nuevo, porque nuevo sería otro, no, reafirmó. Amén. 34, y no se puede invalidar. Palabra de Yahweh. Hay muchas ordenanzas, muchos preceptos, estatutos, preceptos, ordenanzas, leyes, mandamientos escritos en la Torah, en la Biblia, pero hay algunos que dicen pacto perpetuo. ¿Y el pacto perpetuo?
no se puede abolir. Todo lo que usted encuentre en las escrituras, que encuentre y diga pacto perpetuo, no es abolible. Hay otros, por ejemplo, ritos ceremoniales, ahí no dice que son pactos perpetuos. Entonces, sí se abolieron, sí, que eran los rituales de los cabritos, de los machos cabríos y eso, porque vino a ser Jesús el cordero inmolado. Eso no dice son pactos perpetuos. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco las escrituras. Amén. Aleluya. 34. Vamos a entrar en el 34. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos corriendo. El que tiene oído para oír, oye la palabra del eterno Dios. Porque hoy el eterno Dios, a través de su Santo Espíritu, va a moverse en gran manera. Y va a empezar a hablarles desde el principio. Empezó a hablarles: compra, extiéndete, edifica. Porque vendrá este año. Este año es nuevo año. Dice, porque traeré noticias nuevas, reafirmaré, porque les haré libres, porque dice vendrá el año de agradable de Yahweh para vuestras familias, para vuestros hogares. Eso es lo que está diciendo el eterno Dios. Prepárate, toma allí tu lugar, porque esto está a punto de caer una unción tremenda sobre ti, sobre mí. Prepárate. Ve alistando el cinturón en tu silla allí, para que no te muevas, para que la unción no te vaya a hacer caer de tu silla. Dice el 34, palabra de Yahweh que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de la mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas las ciudades, la cual dijo: así ha dicho Yahweh, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Yahweh, he aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemaré con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado. Y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Ahí me va a detener otro momentico. Sedequías, uno de los reyes más corruptos, y estoy hablando de corrupción en contra de los mandatos de Yahweh, de los mandamientos. Llevó a Judá a la cautividad, y dice que fue cautivo, lo apresaron, y creo que el rey de Babilonia le sacó sus ojos y fue llevado cautivo y vivió una miseria allí cautivo por todo lo que hizo y todo lo que incurrió y llevó a todo un pueblo. 4. Con todo eso, oye palabra de Yahweh, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Yahweh acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás. Así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti las quemarán por ti. Te endecharán diciendo: ay Señor, porque yo te he hablado la palabra, dice Yahweh. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis, contra Aseca, porque las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. 8. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto, aquí hicieron un pacto, pero entiéndase que estaba haciendo
Sedequías, el rey, con el pueblo, con los príncipes del pueblo. Estaban haciendo una alianza, un contrato, estaban estipulando algo que iban en común acuerdo. Ellos, no Dios. Cuando oyeron los príncipes, todo el pueblo, que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Tremendo, tremendo. Llegaron a un acuerdo. ¿A un acuerdo de qué? De un mandamiento que ya estaba escrito. Esto no era nuevo. Éxodo 21, 2 al 6. Éxodo 21, 2 al 6. Dios había establecido mandatos específicos. Éxodo 21, 2 al 6. Ya estaba escrito hace mucho tiempo. Que el pueblo tal vez sí lo conocía, que usted tal vez no lo conozca porque no escudriñamos. Está en Éxodo 21, 2, 6. Voy a leer que lo que dice. Estas son las leyes o mandatos que les propondrás. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá. Oh, Rey de Gloria. Aquí está hablando de esclavos, aquí está hablando de cautividad. Éxodo 21, del 1 al 6 estoy leyendo. Bueno, 2, 6 sí, yo leo desde el 1. Aquí está hablando de esclavitud, está hablando de esclavos, de libertad. El que tiene oídos para oír, oiga, entienda la revelación. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre, de balde. O sea, no tendrá que hacer nada más. Un saludo especial a Olga Cadena, que se conecta en estos momentos. El eterno Dios le continúe bendiciendo. Éxodo 21, 1 al 6. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Amén. Le voy a traducir a veces las escrituras. Recuerden, estas escrituras ahí ni siquiera entendemos las escrituras. ¿Te entendió algo? ¿Por qué? Es una traducción. Reina Valera es una traducción de los originales escritos que estaban en hebreo, que vienen del origen de nuestro Dios. ¿De cuál Dios? ¿Usted cree en un Dios, al mismo Dios que yo sirvo? ¿A cuál? A Yahweh, al eterno Dios, al cual nos colocaron Jehová, Dios, pero recuerde que dioses hay mucho, entonces por eso hay que llamarle por el nombre para diferenciarlo. Está el Dios del dinero, están los dioses de Egipto, hay muchos dioses. Entonces Yahweh, nuestro Dios, en el cual servimos, y Él dio estos preceptos. Si usted dice Yahweh es mi Dios, o Dios el eterno, o Jehová es mi Dios al cual usted sirve, pues está sirviendo a un Dios que es el Dios de Israel inicialmente, pero que nosotros nos convertimos en Israel. Entonces, si servimos a ese Dios, debemos llevar los preceptos, mandatos. Si usted dice que es colombiano, nació en Colombia y está con esa nacionalidad, pues tiene que cumplir, y está en Colombia, tiene que cumplir con las leyes que se establecieron en Colombia. Amén. Entonces, una traducción, la tradujeron, pero no la han enseñado. ¿Qué quiere decir con todo eso? Entonces, habían unos mandatos. Si en ese tiempo estamos remontándonos 3.000 años o 3.000 años atrás,
las circunstancias, todo era diferente. Habían esclavitud, esclavos se compraban. Entonces había una orden: los compras, pero trabajarán para ti 6 años. Al 7º año los darás libres. Una orden del eterno Dios: libres, los dejarás libres. Los dejarás libres. Había una orden. El poder adquisitivo era de ellos, pero había una orden suprema por encima. Los compras, pero los tienes que dejar libres. Después de los 6 años de servicio, los dejarás libres. Si él llegó solo, ¿sí?, y consiguió esposa, ambos serán libres y sus hijos serán libres. Pero si tú le diste una esposa, ella y sus hijos se quedarán. Y si cumpliese el tiempo de libertad, él solo saldrá. Pero si su familia se quedase allí y él dijera: no, por mi familia, por amor a mi familia, yo me quedo más bien esclavo para siempre. Entonces, ¿qué hacían? Se iban donde un juez y lo colocaban sobre un poste, o sea, delante de su amo y delante de otras personas, para ser testigos, y perforaban con lesna. ¿Qué será lesna? ¿Qué será eso? Pues lesna era un instrumento que solamente conocían ellos. Entonces por eso le enseño lo mejor posible. He hablado acerca de instrumentos que ellos, la guijada, le hablé de la guijada, del yugo. Alinet Ad, buenos días, Dios le bendiga. Alinet Ad lo está viendo, bendiciones. Que el eterno Dios les continúe bendiciendo a cada una de las familias que se conectan. Entonces ya he enseñado que eran yugos, que eran los yugos, cómo eran los del arado, el arado que era la guijada. He enseñado acerca de muchos instrumentos que se utiliza las escrituras, que usted y yo no conocemos porque eran propiamente la cultura de ellos. La lesna era un punzón, algo con lo cual perforaban como hierro. Entonces lo colocaban sobre un poste, la oreja, la perforaban, como para cuando hacen las perforaciones para los aretes, que ahora es como una pistola, con una aguja creo que era, y perforaba. Pero allí era con un punzón, sí, fino, pero hierro, y lo golpeaban con un mazo y le abrían, lo perforaban. Entonces esa perforación ahí quedaba siempre y era notoria, y quería decir que yo iba a ser siervo, que la persona iba a ser siervo o esclavo para siempre de esa persona. Ahí, ese término es el que utiliza el apóstol Pablo en sus mensajes, en sus cartas. Habla de que dice: yo, Saulo, siervo o esclavo del Señor. Estaba utilizando ese mismo mensaje. Estaba hablando: esclavo, siervo para siempre. Llevo la perforación, llevo las marcas del eterno Dios en mí. Siervo, esclavo para Él, para servirle perpetuamente. Por eso decía: su servidor, siervo, a los pies de Yeshua. Su servidor a los pies de Jesús. Servidor para siempre, a los pies. No sentado, no al lado, a los pies de Jesús. Siempre, humildemente, a los pies de Jesús, para servir a los demás. Amén. Aunque tengo una posición, soy hijo y estoy sentado en autoridad juntamente con Él. Es diferente las circunstancias, diferente cada uno de los conceptos que utilizamos. No hijo sentado juntamente con Jesús para oprimir a los demás, no, para tener autoridad, pero siempre a los pies de Jesús para ser siervo y enseñarles y llevar a cada uno de ustedes al conocimiento de nuestro eterno Dios. Amén.
Amén, amén, amén. Continuamos entonces con lesna. Lesna, un punzón, perforaban la oreja para el siervo que había tomado la decisión de ser siervo para siempre para su amo. Y entonces, pero eso no era cualquier cosa. El amo entonces, como ya era un siervo diferente, no esclavo normal de 6 años y se iba, sino que iba a permanecer para siempre, les daba, ahí va la segunda parte, les daba unos privilegios, autoridad, lo colocaba sobre algunas cosas en la casa, les daba a algunos un anillo, una marca, en la cual le decía, donde quiera que vayas vas en mi nombre. Ahí está la segunda parte. Somos esclavos, siervos del eterno Dios, pero con una autoridad delegada. Aleluya. Entonces, ya había un mandato. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, sí, los dejaron libres y después, no, se arrepintieron. No, venga, que vamos a perder un esclavo, que vamos a pagar más. Venga nuevamente. Y los tomaron otra vez y los sometieron. Tremendo. Cuando tú decirse así y cúmplelo, y tú decirse no y lo cumplas también. Amén. No te estés retractando delante de que lo que prometes del eterno Dios. Vino pues palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. ¿Sí ves? Aquí está hablando de ¿cuál? De Éxodo 21. Le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron, ni me inclinaron su oído. Y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo correcto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia, no con él, en mi presencia, en la casa a la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. ¿Por qué dice que profanaron su nombre? Y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad y las habéis sujetado para que os sean siervos y siervas otra vez. Tremendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dentro de los mandamientos, los 10 mandamientos dicen, no tomarás el nombre del eterno Dios en vano. No quiere decir que no podamos tomarlo como juramento. No dice eso, pastor, ¿usted por qué está enseñando eso? Anatema, mentiroso, está enseñando. No, ahí no lo dice. Se podía tomar el nombre del eterno Dios como justificación, como promesa de algo. Sí, lo que dice, escuchen las escrituras, dice, no tomarás el nombre del eterno de Dios en vano. O sea que lo dio, lo colocó frente a otras personas como testigo y no cumplió. En vano. Si usted toma el nombre de Dios como juramento, como promesa de algo que va a hacer, cumpla, porque aquí lo que dice el eterno Dios a través de Jesús en los evangelios, que tu decir sea sí, tu decir sea no, mejor no jures ni por el eterno, ni por el cielo, ni por nada y después no cumplas. Tienes que cumplirlo. Si no lo tomas en balde, estás violando un mandamiento, estás engañando, estás mintiendo, o sea, estás violando muchos más mandamientos. No caigas en eso, es lo que está diciendo el eterno Dios. Así que profanaron su nombre, porque dijeron, sí, lo juramos en el nombre del eterno que vamos a dejarlos libres. Algo que ya tenían que hacer, que no lo estaban haciendo. Y tomaron juramento y después se retractaron. Profanaron. Tremendo. Por tanto, así dice Yahweh, vosotros no habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Yahweh, a la espada y a la pestilencia, al hambre, y pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Tremendo. He ahí las consecuencias.
Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, no han llevado a efecto la palabra del pacto que celebraron en mi presencia. ¿Sí ve? Hicieron un pacto, el rey y el pueblo, delante de la presencia de Dios, y tomaron el nombre de Dios, pero no lo cumplieron. Tomaron el nombre de Dios, un pacto entre ellos, una alianza. ¿Te has dado cuenta cuando en los juicios, en las películas, no sé si eso lo hagan en realidad, toman la Biblia y les hacen colocar la mano y juran sobre las escrituras que van a decir la verdad? ¿Sí se han dado cuenta en las películas? Y que cuando el testimonio de ellos no es verdadero, caen violando una ley, no me acuerdo cómo se llama eso, las leyes no recuerdo. Entonces caen en la violación de una ley. Entonces, así hicieron ellos delante de Dios, hicieron un pacto de dejarlos libres y no lo cumplieron, profanaron. Entonces, ¿qué vino? Pestilencia, muerte, destrucción. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. ¿Entendieron? ¿Qué será todo eso? El becerro, que pasaron para aquí, que pasaron para allá, que en la mitad, que del becerro. ¿Qué es eso? Voy a explicar. Voy a tratar de enseñar lo más fácil posible. Lo que no nos han enseñado nosotros, lo que debieron habernos enseñado hace muchos años, de la forma más sencilla, más fácil. Nos remontamos a Abraham. Recuerden que les estoy enseñando pacto de Dios. Estoy hablando de pactos. Pacto de Dios, lo que hace Dios con los hombres. Nadie más lo puede hacer. Nosotros con Dios no podemos hacerlo. Podemos hacer alianzas entre hombres, jerarquías, contratos. Se llaman contratos. Entonces, eso que hacía el esclavo con el amo era un contrato. Ya. Entonces, entre dos hombres. Entonces, ¿qué ocurría? En ese tiempo, así como lo hizo el Eterno con Abraham, dividían los animales. Con Abraham fueron varios animales, no fue un animal. Fueron tórtolas, fueron palomos, fueron cantidad de árboles, de animales. Le dijo, lleva estos animales y córtalos a la mitad. Colócalos uno del lado del otro. Y hizo Dios Eterno pacto con Abraham. Ya se los conté, ya se los expliqué, ya se los dije. La tradición empezó a transcurrir y a cambiar. Se hacían en el tiempo de Jeremías, se hacían era con un becerro. Se hacían con un becerro. Ellos ya tenían la costumbre de hacerlo con un becerro. Lo cortaban a la mitad, como en Abraham, pero solamente era un becerro. Lo colocaban a un lado, la mitad, la otra mitad al otro lado, y celebraban el pacto. Uno venía del lado de allá, el otro venía de este lado para el otro lado. Chocaban las manos, concretado el pacto. Entonces con un becerro lo hacían. Entonces, ¿qué está diciendo? Aquí hicieron un pacto delante de mí, en mi presencia. Cortaron el becerro y pasaron. El rey pasó para un lado, los príncipes para el otro, los sacerdotes, los oficiales, rangos jerárquicos, y por último todo el pueblo, y pasaron entre las dos partes del becerro. ¿Sí se da cuenta lo que yo les decía? Colocaban al lado y lado, y como los jugadores de baloncesto, de voleibol, ahorita no recuerdo, pero ellos pasan por la línea. Un equipo pasa por la línea del lado de allá y se ubica en el otro lado, y el equipo de este lado se pasa por la otra línea y se ubica en el otro costado. Así lo hacían ellos, pasaban de un lado para el otro y los otros de este lado para el otro lado.
y así se celebraba el contrato. Amén. Eso fue lo que hicieron. Ahí lo está explicando. Pero como no conocemos, no entendemos lo que estaba ocurriendo. Yo se lo estoy explicando para que puedan entender las escrituras de la mejor y más fácil comprensión posible. Amén. Así vamos entendiendo. Entonces ya cuando usted vuelva a ver esto de que el becerro partido a la mitad y que pasaban para un lado para el otro. ¡Ah! Un contrato estaban haciendo, un trato estaban haciendo. Amén. 20. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan sus vidas, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré a mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Yahweh, y lo haré volver a esta ciudad, y peleará contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego. Y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Amén. Amén, amén, amén. Seguimos. Ya vamos a terminar. No se vaya, no se desconecte, espere. Ya viene la parte... No la parte más interesante, ya viene la manifestación de poder del eterno Dios. Vamos a orar por sus peticiones para que se cumplan las promesas del eterno Dios. 35. Que el pastor se tarda mucho. Es que me introduzco en la palabra y no hay ¿qué? Tiempo, el tiempo se me va, me meto en la presencia de Dios y esto corre. 35. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Yahweh, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Y ahora, palabra de Yahweh vino a Jeremías. Escúcheme bien. Palabra de Yahweh vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Yahweh, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Yahweh, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Iddalia, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Una orden que le dio Dios. Y llevó a los recabitas. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recat, de ahí vienen los recabitas, de Recat, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recat, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas.
y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredar, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab vuestro padre. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Vamos para allá. Lo que Dios estaba haciendo, pero lo mandó a hacer Dios. Y Dios le dio una orden a Jeremías, le dijo, llévalos, haz esto con ellos. Pero ellos no fueron contra el mandamiento del Eterno, no. El Eterno Dios lo que estaba haciendo era probando a los recabitas para darles una enseñanza, colocarlos por ejemplo delante de todo el pueblo, lo que debían ellos hacer. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió de la tierra, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Yahweh. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no habéis oído. Y envío a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras los dioses ajenos, para que les sirváis, y viviréis en la tierra que di a vosotros, a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y le dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos los mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Aleluya. Tremendo. ¿Por qué vino todo ese mal? Dice, contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, porque los llamé y no han respondido. Como cuando uno de papá llama al hijo, ¿Quieren? Sé que está escuchando y no contesta. Sé que oyó y no contesta. Cuando sé que hay alguien en casa y golpeo a la puerta para que me abran y nadie atiende. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Les hablé y no escucharon, no obedecieron. Llamé a la puerta y no quisieron abrir. Por eso les sobrevendrá todo este mal, dice Yahweh. ¿De quién estaba hablando? De Judá. De Judá. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Después entramos al 35.
al 36. Quedamos en el 35. Fue buen tiempo. 33, 34, 35. Fiel y verdadera es la palabra del eterno Dios. Fiel y verdadera. Por desobediencia y falta de fidelidad y falta de comunión para reconocerle y oírle. Los recabitas. Mira que con esta enseñanza hay muchas otras personas, muchas otras comunidades, muchas otras religiones que se van pero tan al extremo de cumplir con las cosas tan adecuadamente. Y hay muchos que lo hacen tan religiosamente, tan estrictamente, las cumplen, pero a veces ahí no está el eterno Dios. Los recabitas obedecieron a un mandato de un ascendiente en la línea de ellos, de su padre, el padre Jonadab, padre de Recab. Lo enfatiza mucho, Jonadab, padre de Recab, de los recabitas. Le creyeron a la palabra de ese hombre, que le dijo: no tomen vino, ni hagan moradas, ni hagan esto, ni hagan aquello, ni hagan esto, y les va a ir muy bien. Y lo cumplieron hasta ese tiempo. Hasta ese tiempo lo seguían cumpliendo. Y Jonadab no era un dios, ni Recab era Dios. Y le obedecieron. Le obedecieron a un hombre estrictamente. Y dice el eterno Dios: y ustedes, que desde el principio le he mandado a mucha cantidad de profetas, le he hablado de muchas formas, les hablé cara a cara en el monte Sinaí, les hablé, vino el fuego, vino la nube de gloria, vieron milagros, vieron de todo, absolutamente todo, me vieron cómo obré, cómo operé, y sin embargo no me oyeron y no me abrieron las puertas de sus vidas, y las cerraron y las trancaron para no obedecer. Así a veces es nuestra actitud cuando Dios viene y golpea la puerta de nuestro corazón. No estoy preparado, no me venga a molestar, yo soy en mi vida, restricciones, vienen a decirme: no hagas, no esto, de esta manera, no, de esta manera, sí, hágalo de esta forma. No, yo ahorita no estoy para eso, yo no estoy para ponerme a hacer cosas que me mande Dios. No, ahorita no. Yo llevo mi vida tranquila, yo vivo mi vida alegre, con mis mandamientos, bajo mis propias leyes, y así me va bien. Y a veces con todo esto nos llegan esos males. No los manda Dios, es el resultado de nuestras acciones. Entonces aquí está hablando: si obedecemos a la voz de nuestros padres, ¿por qué no hacerlo a la voz del eterno Dios, que es nuestro Padre Celestial? Esto es tremendo, tremendo. Puso por ejemplo a los recabitas, por eso le dio un mandato. Le dijo a Jeremías: ve y haz esto. Y ahí fue como ejemplo. Muchas otras naciones, muchas otras personas, muchas otras familias son fieles a mandamientos, a leyes en sus hogares, en sus empresas. En una empresa nosotros cumplimos estrictamente, que es a las 6, a las 7 entramos, a las 7 estamos ahí, porque si no nos van a hacer un llamado de atención, y corremos por el llamado de atención para que no nos lo hagan, para que no veamos el resultado, que nos puedan despedir por una falta que cometamos. Pero con Dios, Dios nos perdona, Dios es bueno, Dios me entiende. Una, 2, 3, Dios sabe cómo soy yo. Él me perdona, Él me perdona, Él me perdona. Somos más estrictos en cumplir en un trabajo, en casa, en un lugar al cual llegamos, cumplimos, tal vez en un hospital, en una biblioteca, cumplimos, pero en casa de mi Padre, en la casa del Eterno, no cumplimos. Tremendo,
no cumplimos a las leyes, a los preceptos, a las normas, a la instrucción, a los decretos que el eterno Dios nos está dando. No. Yo tomo mejores decisiones. Los míos dan mejores resultados. Así no es. No es en sus propias fuerzas. Cuando necesite, entonces clamamos a Dios. Cuando necesitamos, entonces ahí sí clamamos a Dios y queremos que Dios nos escuche nuestro clamor y nos responda. Pero para otras cosas nos separamos de Él y andamos conforme nuestra voluntad. Tremendo. Para unas cosas sí Dios, para otras cosas no Dios. Entonces, tenga muy en cuenta la escritura de lo que se le está enseñando. Porque este año, dice el eterno Dios, y lo dice ahí en Jeremías, y es una palabra para este año, que traerá el fin de la cautividad, de la esclavitud en muchas áreas. Área de la salud, área familiar, hijos. Recuerde, hace 8 días hablaba de hijos. Estaban en malos pasos, en malos caminos. Hablaba de jóvenes que habían estado en drogas y Dios los estaba sacando literalmente, restaurando, e iba también a traer respuestas sobre las oraciones de muchos hijos que están orando por sus padres, para que vengan al conocimiento, para que vengan a los pies de Jesús, y lo va a hacer. Así que sus hermanos, padres, hijos, vendrán a libertad. Libertad también económica, tal vez que no has visto en muchos años, tal vez 6 años, dice, 6 años serviréis y al 7º año seréis libre. El año agradable de Yahweh. Libre. Si había sido esclavo, oprimido por mucho tiempo en el área laboral, va a venir un tiempo donde va a venir una empresa, una labor, vas a cambiar de trabajo, vas a hacer algo diferente y va a traerte reposo sobre este año. Reposarás. ¿Y qué es reposar? Reposar es dejar de hacer una actividad que venías haciendo constantemente y la dejas de hacer para cambiar a una actividad completamente diferente y que te va a dar descanso. O que vas a parar de hacer todas esas actividades que venías haciendo para descansar. Año de descansar de la opresión, de la ansiedad, de la depresión, de la carga laboral, de la carga financiera, de la carga y preocupación por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, porque el Eterno quitará y echará esa carga sobre él y te aligerará en el camino. Amén. Eso es lo que está diciendo el eterno Dios y nos está llevando a través de las Escrituras. Y lo seguiré haciendo y seguiré enseñando hasta donde más pueda durante este año, hasta donde me dé el eterno Dios la palabra para seguirla enseñando, porque veré familias completas libres, hijos volver, como lo compartí hace 8 días, volver a la casa de nuestro eterno, del Abacados, volver a él, volver en sí, volver a buscar el camino, el camino del principio para regresar a casa y estar bajo la autoridad de la casa de nuestro Padre, para ser libre y para que Él nos dé nuevas vestiduras, anillo de autoridad y haga fiesta para celebrar. Así que eso lo veremos este año. Vamos a orar. Recuerden, el eterno Dios a través de nuestro amado Yeshua y del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, por este tiempo que nos permite, aunque las circunstancias, las restricciones que han traído la pandemia, la cuarentena y todo esto, nos permite nuevamente estar en nuestros hogares, compartiendo con nuestras familias, cuidando, guardando, trayendo un tiempo
de relación nuevamente con Dios. Aproveche este tiempo. Yo sé que hay muchos que indisciplinados tomaron este tiempo para desbordarse, para salir, para hacer, no cuidarse. Yo no estoy diciendo que no pueda usted viajar, que no pueda salir, que no pueda visitar a su familia, pero siga cuidándose. Así como cumplimos con estos preceptos, estas ordenanzas, estos mandamientos, también hay mandamientos terrenales. Cumplamos también con ellos. Vivamos debidamente, sanamente, llevemos una vida sana, cuidémonos, guardémonos, autocuidado. Síganse cuidando, cuiden a sus seres queridos, a sus seres alrededor, cuídense. Sé que hay muchas personas que están contagiadas en estos momentos, familiares suyos. Estamos orando por cada una de ellas. Sé que será leve, que algunos síntomas no aparecerán, serán muy pocos y se restituirá su salud, se restaurará prontamente, será rápido, será certero será Dios en cumplir con una unción de sanidad sobre ellos, y será como si no hubieran tenido la enfermedad, porque muchos síntomas no se manifestarán, pasarán rápidamente y volverán a ser completamente sanos. Así lo estamos orando, así estamos orando por ustedes, y sabemos que el eterno Dios lo está haciendo en todo momento. Así que a cuidarse mucho y a tener mucha confianza. No pongan sus ojos en los ídolos, en los baales, en los yesos, No, yo sé que es complicado, porque a veces las circunstancias nos llevan a dudar. Y como no vemos a Dios que está obrando, no quiere decir que no esté en medio de nosotros. Sí está ahí. Y ese es el problema, que como no vemos, entonces usted pierde su fe, su confianza, y empieza a buscar solución en su conocimiento o en lo que el vecino le dice. Haga esto, haga aquello, haga esto, le recomiendo esto, vámonos para allí, vayan de tal sitio. Y ese es el problema. Prestamos nuestros oídos porque allá sí vemos a alguien que está haciendo, pero al eterno Dios, aunque no lo estemos viendo, sabemos que está obrando. Amén. Así que su clamor y su oración nunca va a ser en balde, nunca. Ya está obrando, ya está trayendo. Este mes verás respuesta de esas oraciones. Familiares empezarán a venir. Vas a ver respuesta antes de que termine el primer mes del año, enero. Vas a ver cómo familiares ya se empiezan a acercar a los pies de Jesús. Lo vas a empezar a ver. Vamos a ver tremenda manifestación a través de la vigilia y del tiempo que vamos a estar en ayuno. Les bendigo. Espero que compartan con sus familias, en sus hogares, un buen tiempo, que puedan compartir alimentos, pero sobre todo, siempre les digo, compartan lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado a ustedes, esa semilla del reino de los cielos. Compártanle de Jesús, que Jesús puede cambiar sus vidas. Compártanle de una oración, de una sanidad, de que Dios puede sanarlos y cambiar sus vidas. Compártanles, no los dejen sin haberles compartido de Jesús. Va a cambiar y va a transformar las vidas de cada uno de ellos. Así que les bendigo, compartan, alégrense, gócense con sus familias, pero muy sanamente y adecuadamente dentro de todos los parámetros que el eterno Dios nos indica y que nos indican para cuidar de nuestras vidas. Bendiciones, les bendecimos. Un abrazo fraternal de parte de la pastora, del pastor, de mi hija, la profeta Keren. Que el eterno Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Padre, haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos. Siempre, mi amado Rey, donde quiera que vayan y donde quiera que estén.
Te pido que los bendigas con toda bendición espiritual sobre los lugares celestiales, pero también sobre los lugares naturales, mi amado Rey. Que venga, Señor, a la existencia la palabra de sanidad sobre sus cuerpos. Que venga a la existencia la palabra del recurso que están llamando. Mi amado Dios de los cielos, yo sé que traerás ese recurso sobrenatural, sorprendente, que lo que tienen, dicen, reyes y reinas vendrán y te servirán, serán tus nodrizas, te servirán, traerán el botín, el recurso vendrá a la existencia sobre ti. En el bendito nombre de Jesús, te damos las gracias, Rey de la Gloria. Amén, amén y amén. Saludo allá a Diana en Francia y a Gregory. Bendiciones y que el eterno Dios siga obrando poderosamente sobre sus vidas. Y ese renuevo del cual hablaba Jeremías en David nacerá. El sol de justicia nacerá sobre cada uno de ustedes y verán la gloria del Altísimo. Aleluya. Bendiciones.